Viajar con el barco de Algeciras a Marruecos me ha parecido súper cómodo. Es una manera de llevarte el transporte, de hacer un viaje con tu coche. En 1 hora y media ya estás en el destino, Marruecos, así que la verdad es que es muy, muy recomendable. Marhaba, bienvenidos a Marruecos. Tetuán me ha sorprendido mucho por sus colores verde, blanco, su medina. Además que tiene, se nota que tiene tradición, cultura y puedes conocer un poco más la vida del día a día de los locales. Ajalad a Marruecos. La gastronomía marroquí me encanta porque tiene ingredientes muy mediterráneos, pero cocinados de una manera muy diferente a la nuestra. Bueno, el tajín o el cordero, el cuscús, la mezcla de sabores es tremenda. La experiencia en el hamam tradicional marroquí es totalmente recomendable. Porque es que es una exfoliación de los pies a la cabeza. La verdad es que muy, muy chulo. Bienvenidos a la joya del Rif, que se llama Chefchaouen. El recorrer las calles estrechas, todo de color azul, la gente que había allí que te abría sus casas. Y a mí que me gustan mucho los colores, el momento de estar adentrada en un pueblo donde todo es azul es como algo muy, no sé, a nivel visual muy atractivo. Pues la verdad es que la gente de Marruecos es súper amable. Hacían porque te sintieses cómodo en todo momento cuando interactuabas con ellos. Lo serviles que son, lo que te ayudan, lo pendientes que están. Gente muy amable, el trato muy, muy agradable. Coger el tren al Borak es una buena opción para visitar Rabat en un día desde Tánger. Su trayecto es de 1 hora y 20. Es el primer tren de alta velocidad de toda África. Bienvenidos a Rabat. Marhaban bikum fi Medinat Arribat. Rabat me ha encantado, nunca había estado en Rabat, que es la capital de Marruecos. El mausoleo de Mohamed V, la mezquita. Bienvenidos a Rabat. Y lo que más me ha gustado es el patio andaluz, es como un punto que nos une. Yo me he sentido en casa. En Rabat puedes vivir una experiencia que es bastante única, como es un paseo a caballo por las playas. El sentir el caballo, el acariciarlo, ha sido una experiencia única. Hoy vamos a visitar la bonita ciudad de Tánger. Bueno, Tánger la verdad es que ofrece un contraste interesante. El tomar un té junto al mar, en la cafetería, está así con sus escalones. Las cuevas de Hércules, el entrar en esa cueva y también salir fuera y ver los acantilados, ver toda la costa. Aquí es donde se juntan el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. Viajar con Balearia, maravilloso, nos habéis tratado genial. Y Marruecos me ha sorprendido muchísimo, es la primera vez que salía de Europa. Pero al final siempre es un país que me despierta como muchas sensaciones y emociones, que es lo que a mí me gusta cuando viajo. Así que súper encantada con la experiencia.